Gloria a Dios. Bueno, es hora de dar inicio al mensaje que el Señor ha dado para edificar a su iglesia, tanto los que están aquí presentes como todos aquellos que me ven ahí en las redes sociales. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a este mensaje de hoy. El título que Dios ha puesto en mi corazón para ponerle este mensaje es: la insensatez del cristiano lo lleva a la muerte. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Van a aprender muchas cosas como yo lo he aprendido a través de este mensaje. La insensatez del cristiano lo lleva a la muerte. Ahora, ¿por qué digo del cristiano? Porque el mundo de por sí va a la muerte. Mientras no se arrepienta, mientras no eche mano de la vida eterna que es Jesucristo, el mundo va a la muerte. Porque el mundo está bajo esa maldición por el pecado y la maldad que existe, que vive. La insensatez del cristiano lo lleva a la muerte, es porque el mundo es insensato. Y se han puesto a preguntar, ¿qué significa esa palabra? Yo me preguntaba a mí mismo, insensato. Se oye, hay otras palabras que se oyen más duras, más fuertes. Pero cuando pude darme cuenta del significado de esta palabra, insensato, me pude dar cuenta de muchas cosas. Y que como cristiano es necesario, yo en lo personal, y ahora Dios te va a hablar a ti también, que pongas atención y, como dice la Escritura, que mires con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. Y cuando dice no como necio, el necio todavía se queda corto a comparación de el insensato. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de el insensato, la insensatez. De acuerdo al diccionario, insensato en hebreo quiere decir aoya, y eso es en hebreo, y en griego quiere decir abota. Son letras, pero tienen un significado. El significado de esta palabra, del insensato, es una persona que no está completa, que no está cabal, dice, que es lo mismo. Es una persona que tiene falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Eso quiere decir la palabra insensato. Y vamos a ver en Salmos, capítulo 5, versos 4 al 6, ¿qué es lo que Dios nos dice ahí? Capítulo 5, versos del 4 al 6, dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Salmo 5, del 4 al 6. Dije Salmos 5, versos del 4 al 6. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aquí en estos versículos, 3 versículos, dice que Dios no se complace en la maldad. Dice que el malo
no habitará junto a él, el malo. Y luego habla directamente en el 5, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que el insensato no va a entrar al reino de Dios. Y si no va a entrar al reino de Dios donde hay vida eterna, entonces va a estar en muerte. Y es por esa razón el título de este mensaje: la insensatez del cristiano lo lleva a la muerte. Hoy en día estamos viviendo los tiempos que Jesús dijo que iban a suceder en Mateo 24. También Pablo lo mencionó en las cartas que mandó a Tito y a Timoteo. Esos tiempos son los que estamos viviendo. Hay muchos lobos rapaces que se han levantado en estos tiempos para hacer mercadería de las iglesias. Eso lo estamos viendo. Y como esas personas son insensatas porque les falta entendimiento, porque no han madurado, no tienen la sabiduría de Dios. Tienen la sabiduría de este mundo. Y por eso es que insensato es una persona falta de conocimiento que no ha madurado. Les decía yo del mundo, que el mundo de por sí se encuentra ahí, en la insensatez. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Adán que no comiera de ese fruto. Ese fruto era el árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Les dijo que no comiera. Pero al comer ellos ese fruto, introdujo el pecado y la maldad a este mundo, el conocimiento. Yo les decía tiempo atrás, y se los digo una vez más, Dios no hizo ese árbol con ese fruto nada más para tenerlo de adorno. Porque dice la Escritura, y lo digo en base al contexto, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharlo si se toma con acción de gracias. Les decía que ese árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, todavía no llegaba el tiempo para que ellos pudieran disfrutar de ese fruto. El fruto necesitaba estar maduro. Ahora, déjenme decirles que el fruto ya estaba listo. El que no estaba maduro era la persona. Adán y Eva eran los que no estaban maduros para poder comer ese fruto. Acuérdense que Dios lo hizo a Adán y Eva en un rato. Lo formó del polvo de la tierra a Adán. Y a Eva también le sacó la costilla, dice la Escritura, y yo lo creo. Y le formó a la mujer. Ellos no tuvieron un procedimiento como nosotros para llegar a estar a la altura de ellos en físico, pero en conocimiento sí. Ellos necesitaban, nosotros cuando llegamos a estar adultos, cuando llegamos a estar grandes, ya tenemos conocimiento. Ellos los había Dios creado, pero ellos necesitaban ir como nosotros cuando recién nacemos, aprendiendo. Y a su tiempo podían comer ese fruto, porque Dios no lo hizo nada más de lujo, ni tampoco lo hizo para hacer caer a la gente. No, Dios lo creó y es bueno, y nada es de desecharse. Todo tenía que pasar en su tiempo. Pero estos
lo comieron antes de tiempo. ¿Y qué pasó? Cuando tú comes un fruto antes de tiempo, te va a dañar y se va a echar a perder. Entonces, esa sabiduría que estaba en ese fruto, que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y de la sabiduría, se echó a perder, se contaminó. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Entonces, cuando vemos la escritura, encontramos que dice Pablo que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué? ¿Por qué es que esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica? Porque la adquirieron de ese árbol, pero fuera de tiempo. Entonces, por lo tanto, todo el mundo cayó en la insensatez o en el faltos de conocimiento. Por eso mencionaba yo que el mundo de por sí, ese va a la muerte si no se arrepiente y echa mano de la vida eterna que es Cristo. Porque es insensato por naturaleza. Pero los cristianos que hemos creído en Jesús, nosotros tenemos ese privilegio de adquirir la vida eterna. Tenemos ese privilegio de que Él es el que lucha por nuestros pecados y nuestras maldades, que nuestro cuerpo quiere llevarnos a nuestra alma al pecado. Ahí lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos 10, bien claro, donde Pablo asegura, Pablo dice, Romanos 8, 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué nos dice esa escritura entonces? Lo que nos dice es que cuando Cristo entra al corazón del hombre, Él es el que lleva las luchas, las batallas. Él es el que le da la fuerza a tu alma para vencer. Pero ahora déjame decirte algo. Tu alma es fortalecida por el Espíritu de Cristo que está ahí. Pero si no alimentas tu alma, es como tú querer instruir a un muerto, como unos soldados que los instruyen para prepararlos para la guerra, pero si están desmayados de nada sirve. Así Cristo está dentro de la persona para fortalecer tu alma, para darle la sabiduría, para darle todo. Él está ahí para hacer eso. Pero si tu alma está torcida, tu alma está desmayada, por eso Pablo en un pasaje dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ahí en esos contextos podemos ver cómo la palabra nos va enseñando, instruyendo claramente. Necesitamos que Cristo haga la obra en nuestras vidas. Él es el que la hace. Pero necesitamos alimentarnos. Y desgraciadamente, como decía, en estos tiempos hay muchos lobos rapaces que solamente buscan sacar provecho de la gente, pero nunca dan ese conocimiento para que la gente deje de ser insensata. Como decía, el significado de insensato es falto de entendimiento, falta de madurez. Y la palabra es la que nos va dando el conocimiento. Es la palabra. Y por esa razón, el mundo, las iglesias, los cristianos, la mayoría son insensatos. Porque tienen falta de entendimiento. Porque no se someten a las escrituras. Se someten a dogmas de hombre, a enseñanzas de hombre, a tradiciones de hombre. Y no haces más de analizar cada una de las religiones. En la religión que te encuentres, te vas a dar cuenta
si está de acuerdo a la palabra o no está de acuerdo a la palabra. Toda enseñanza que no se conforma a la doctrina de Cristo no es de Dios. Es doctrina de demonios. Es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque es sabiduría de hombre, hombre natural. Y el hombre natural sin Cristo, como decía, por naturaleza es insensato. Qué importante es ver quién nos está instruyendo. Qué importante es que día a día escudriñemos las Escrituras. Porque las Escrituras son las que te van a hacer sabio. Las Escrituras, cuando las entiendes y las pones por obra, te van a hacer santo. Y cuando tú las ejercitas con pleno conocimiento, alcanzas la salvación. Menos no. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que necesitamos estar enfocados en la palabra, en su texto y su contexto, para que no haya lugar al diablo. Y en la denominación que te encuentres, analízalo. Analízalo si la enseñanza que te están dando está en su contexto. Mira lo que nos dice en Salmo 92, versos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor, Salmo 92, versos 5 y 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. ¿Qué nos está diciendo aquí el salmista? Que los caminos de Dios y sus obras son muy profundos. Sus pensamientos son muy profundos. El hombre necio no sabe. Pero fíjense, el hombre necio, ¿qué diferencia hay del necio y del insensato? El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Aquí nos está diciendo que el insensato siempre carece de entendimiento. Ahí en Proverbios, para ir entendiendo esto, Proverbios 19, versos 2 y 3, dice así la palabra del Señor: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Oyeron lo que hace el hombre insensato? ¿Qué hace el hombre insensato? Tuerce su propio camino. Tuerce su propio camino. Recuerden, aquí estamos hablando del insensato cristiano, que encontró su camino, que es Cristo, porque Cristo es el camino de todos para alcanzar la salvación. Encontró su camino, pero por falta de entendimiento, por falta de más conocimiento, dice que tuerce su camino, lo tuerce. Eso dice aquí en Salmo 19, 2, 3. Mira lo que habla ahí en Proverbios, capítulo 1,
Todo esto son contextos para entender el tema, el por qué los insensatos, la insensatez del cristiano los lleva a la muerte. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, que el cristiano que ya se le presentó a Cristo bajo una denominación, ese cristiano sigue fiel a su denominación, a sus enseñanzas. Y eso lo digo porque, como les decía tiempos atrás, también eso pasó conmigo. Cuando yo me fui a México, yo iba con grande amor a Dios, pero siempre trabajando, predicando bajo mis propios dogmas que había sido instruido en la iglesia bautista. Y así como yo les digo que fui instruido en la iglesia bautista, a ver, quienes no saben de las otras denominaciones, que a los bautistas les falta esa unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes no saben que a los pentecosteses les falta grande conocimiento en la Escritura? ¿Quiénes no saben eso? Pues todas las demás religiones, no, ellos no saben, no tienen conocimiento, es nomás pura emoción. Y así, de todas las denominaciones, tienen parte de la verdad. Y cada una murmura de la otra porque no, todas están mal, solamente yo. Y todas dicen que son las únicas que son verdaderas. Pero cuando tú vas a la Escritura, ahí es donde te vas a dar cuenta quién es verdaderamente la iglesia verdadera. Quién es la denominación que está de acuerdo a la palabra. Y déjame decirte que no hay una denominación. Y si lo hubiera, sería la iglesia de Jesucristo. Porque es la iglesia de Jesucristo la que debemos de hacer crecer. Y entonces aquí vemos que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque están basados en su propio conocimiento que ya tienen. Vamos a ver lo que nos dice en Proverbios 24:7. Proverbios 24, verso 7. Miren lo que nos dice aquí. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. ¿Se dan cuenta lo que dice? La misma Escritura nos está diciendo que alta está para el insensato la sabiduría. Proverbios 24:7. Alta está para el insensato la sabiduría. O sea, que mientras la persona persista en su insensatez, o sea, que se sienta sabio, pero no conforme a la Escritura, sino en su propia opinión, entonces es un insensato. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Y ese insensato no va a poder alcanzar la sabiduría. No la va a poder alcanzar, esa sabiduría. Ahora, ahí mismo en Proverbios, volvemos a Proverbios capítulo 1, verso 22, donde Dios, el Padre, les hace una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Porque muchas veces los que se creen sabios son aquellos que, la mayoría, que porque tienen títulos de universidades, que son doctores, que son maestros, creen que por eso son sabios. Y a una persona humilde no le hacen caso. Dicen, ¿qué me puede enseñar este si era un borracho?
y menosprecian la sabiduría que Dios le da a sus siervos, a los que Él llama. Y por eso aquí Dios les dice a esas personas, a los cristianos insensatos, que se creen que su religión es la única y son fieles a su religión, mas no fieles a Dios, no fieles a la palabra. ¿Hasta cuándo simples amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? Y luego dice, vuélvanse a mi reprensión y miren, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Mientras esos insensatos no se arrepientan y no se vuelvan a Dios, cuando alguien te dice que está mal y te muestra en la escritura que está mal, sé sabio, atiende, deja de ser un insensato, sabio en tu propia opinión. Y aquí es el llamado del Señor, donde dice, vuélvanse a mi reprensión. Y Él va a derramar de su espíritu, y hasta entonces es cuando vas a poder entender su palabra. Mucha gente se le ha enseñado esto, pero han sido necios y han sido insensatos. Y a esa gente, si no atienden ustedes presentes aquí a esta predicación, a este llamado, si aquellos que me están viendo ahí en las redes sociales, que están escuchando este mensaje y no atienden a lo que Dios te está hablando, mira lo que dice en el siguiente versículo. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiere, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad, y me burlaré cuando les venga lo que temen. Cuando viniere como una destrucción lo que temen, y su calamidad les llegue como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oiga habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué cosa te está advirtiendo Dios? A ti, cristiano, que me estás viendo en este momento, que todavía eres fiel a tu denominación antes que a la palabra. ¿Qué cosa es lo que te está advirtiendo? Que si Él te está llamando y no atiendes, que Él también, cuando tú te venga tribulación y angustia, cuando te vengan todas aquellas calamidades, vas a clamar a Él, vas a llamarle. ¿Y qué dice aquí? Que no te va a responder. Dios es claro, Dios es muy claro en su palabra y nos advierte. ¿Para qué? Para que no se sorprenda. Hay un dicho que dice en el mundo, sobre advertencia no hay engaño. Y Dios no engaña a nadie. La gente se engaña por sí sola porque quiere vivir engañada, porque le conviene ser engañada. Como dice la escritura, estos ignoran voluntariamente. O sea, una cosa es que sean ignorantes, una cosa es que sean insensatos porque les falta el conocimiento, pero cuando les llega se convierten, y otra cosa es que ellos no acepten lo que Dios está diciendo. Son sabios en su propia opinión. Ahora, eso nos dice aquí en Proverbios, ¿verdad? En el 22,
Vamos a ver qué nos dice Isaías respecto a este punto. 55:8 de Isaías, está adelantito. 55:8. Mira lo que nos dice Isaías. Dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni su camino mis caminos, dijo Jehová. Qué tremendo. Miren lo que nos está advirtiendo: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que su palabra que Él te está dando va a cumplirse. Si te está diciendo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si te está diciendo que vas a condenación, es que vas a condenación, si no te arrepientes. Porque ya después de muerto, ya no hay esperanza. Ahorita que estamos con vida, es cuando podemos adquirir el conocimiento y es cuando viene el arrepentimiento y la conversión. Entonces habla aquí que los pensamientos de Dios son muy altos, sus caminos igualmente. Vamos a ver qué nos dice en Proverbios 14:12, en base a esto que nos está hablando. Proverbios 14:12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué cosa nos está diciendo aquí? Si Dios nos está diciendo que nuestros caminos no son sus caminos, entonces debemos de asegurarnos de encontrar el camino de Dios. Y Jesús, cuando Él vino, Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí nos está diciendo: todas las religiones creen que están en el camino. Todas. No hay ninguna excepción. Todas las religiones, todas las denominaciones que se creen a sí mismas las únicas, déjame decirte que ese tipo de gente son este tipo que está hablando Dios aquí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, qué importante es analizar la Escritura para poder entender, madurar y poder llevar fruto. Porque recuerden que la rama que no lleve fruto va a ser cortada. ¿Y cómo vas a dar fruto si no tienes todos los nutrientes para que puedas dar ese fruto? ¿Cómo lo vas a dar? Estos son los nutrientes que estás adquiriendo. La mayoría de predicaciones yo las oigo en YouTube. Puras emociones, pura gritería, puro drama, puro show. Pero nunca escuchas mensaje con palabra que te edifique, que te da conocimiento. Y si no tienes conocimiento, al pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Y si tú eres cristiano, por medio de Abraham venimos a ser también pueblo de Dios, pero también vas a perecer si no tienes el conocimiento. Vamos a ver, está tremendo esto. La insensatez es no creer a la verdad, es sinónimo de necedad y es creerse sabio en su propia opinión.
Eso habla lo que es la insensatez. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en base a este punto. Romanos capítulo 12, verso 16. Dice así: no sean sabios en su propia opinión. Romanos 12, 16. Mire qué claro lo habla, ¿verdad? Romanos 12, 16. No sean sabios unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No sean sabios en su propia opinión. Hay muchos que luego me dicen: oiga, hermano, usted sabe mucho. Usted se sabe la Biblia al derecho y al revés. Y yo les digo: no, nomás me la sé al derecho, al revés se la sabe el diablo. Y no sé mucho. Y les vuelvo a repetir, hermanos aquí presentes, hermanos que me están viendo en las redes sociales, yo no sé mucho. Lo que pasa es que Dios me da la palabra en el momento para yo darla. Esto fue lo que dijo Jesús, que cuando Él enviara el Espíritu, que no nos preocupáramos por lo que íbamos a hablar, porque el Espíritu iba a darnos en ese momento lo que tendríamos que hablar. Entonces, esto lo digo, yo no sé mucho. Yo solamente soy un siervo de Dios que me esfuerzo por agradarle, que me esfuerzo por meditar en su palabra, y el resto Él lo hace. Muchos me dicen: no, yo quisiera ser como usted. No, pues yo quisiera ser como Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ese es el que debemos de aprender. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros seamos imitadores de lo bueno de aquellos grandes siervos de Dios. Si miras a mí algo que quieras imitarlo, tú ves que soy un siervo de Dios que le da a Dios, adelante, hazlo. Y si en algo te puedo servir, créeme que con gusto lo hago. Y si encuentro a alguien que sepa más que yo me gozo, porque yo voy a aprender. Yo no ando compitiendo con nadie diciendo que yo sé más que otros, no. Pero en el mundo, en todas esas denominaciones sí compiten. Sí compiten. Pero yo sí les digo, yo solamente estoy preparado para presentar defensa del Evangelio. Ahí sí. Es parte de nosotros. Es parte del cristiano cuando se convierte a Cristo, de estar preparado para presentar defensa de su fe, del Evangelio. Y si no lees la Escritura, ¿cómo vas a estar preparado? Vamos a ver qué nos dice ahí Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Y vamos a leer el verso 12. Dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Te acuerdas que dije que al principio que el necio todavía está por arriba del insensato? El necio todavía está por arriba del insensato, porque el insensato es sabio en su propia opinión. Y por eso dice aquí: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de ese personaje. Jesús, vamos a ver aquí en Timoteo, segunda de Timoteo,
segunda carta a Timoteo y vamos a leer el versículo, capítulo 3 del 1 al 5 y versos 8 y 9. Capítulo 3, versos del 1 al 5 y versos 8 y 9. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y luego dice en el verso 8 y 9, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué está diciendo aquí? Como les decía al principio, de todos esos que se han levantado en estos tiempos, que hacen mercadería, que están saqueando a las iglesias, dice que esa gente, mas no irán, el verso 9 lo dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. O sea que Dios se va a encargar de que esas personas sean descubiertas y sean burladas de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen verdaderamente el conocimiento, no tienen madurez, son insensatos. Y insensato, ese es el significado de esa palabra: falto de entendimiento, falta de madurez. Entonces aquí lo dice, que ese tipo de gentes no van a llegar lejos, que el Señor se va a encargar de descubrirlos. Marcos capítulo 7 verso 22 nos habla. Marcos 7, 22 dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí está hablando acerca de que a Jesús lo criticaron porque no se lavaban las manos los siervos antes de comer, porque no se lavaban las manos. Entonces Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y aquí habla que lo que está lleno el corazón, eso va a sacar la boca. Y por eso aquí habla en el verso 22 que todas estas cosas están en el corazón del hombre: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, y termina con la insensatez. También está ahí la insensatez, que esa persona no está completa, llena del Señor. Y déjame decirte que si tú no estás lleno del conocimiento de la palabra, eres un insensato, porque todavía no estás maduro, porque todavía no estás cabal, completo, todavía te falta conocimiento. Y si lo que aprendiste hoy, mañana o al rato ya no te acuerdas, ¿qué cosa estás haciendo? Lo mismo que habló ahí en Proverbios: por cuanto desechaste mi reprensión y no quisiste mi consejo, mi sabiduría, también yo me reiré cuando les venga lo que temen. Cuando tú vienes aquí a escuchar un mensaje que Dios da para dar al pueblo,
y lo desprecias, no es a mí a quien me lo haces, es a la palabra que estás despreciando, la sabiduría, el consejo. Este es un consejo que Dios te está dando para que salgas de la insensatez y llegues a esa madurez. Porque el diablo así quiere. El diablo quiere tenerlos en ignorancia. La ignorancia mata. Mira lo que nos dice 1 Corintios 3:19. Primera de Corintios 3:19 dice así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué cosa está diciendo Dios aquí? Aquellos que se jactan, que tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, que cuando tú adquieres la sabiduría de Dios, es lo mejor que puedes recibir. Porque si estás basado en la sabiduría de este mundo, estás siendo instruido en insensatez. O sea, nunca vas a estar maduro, nunca vas a estar lleno en conocimiento. Es bueno que tengas conocimiento de aquí, de este mundo, para poder vivir como humano en este mundo. Es bueno. Por eso van a la escuela, para tener buenos trabajos y todo. Pero de ahí a que ya la compares con la sabiduría de Dios, que te creas más sabio, porque la sabiduría de este mundo enseña que no hay Dios, o que todo esto fue por evolución, que venimos del mono y toda esa basura de la sabiduría de este mundo. Entonces es cuando ya estás en problemas, porque desprecias la sabiduría y el consejo de Dios por atender la sabiduría de este mundo. Hay una película que a mí me impactó muchísimo cuando la miré, y yo creo que a todos los verdaderos cristianos nos impactó, de un joven en la universidad, como el maestro decía que no había Dios, argumentaba muchas cosas en base a la sabiduría de este mundo, y le dice, muéstrame que hay un Dios. ¿Cómo se llama esa película? Dios no está muerto. Ese es el título de esa película, y a aquellos cristianos les invito a que lo miren, a que miren esa película. Dios no está muerto. Este muchacho estaba en la universidad, estaba aprendiendo lo que debería de aprender para vivir en esta vida, para trabajar. Pero ya cuando se mete con la enseñanza de Dios, él tuvo el valor de confrontarlo y decirle, momento, eso es mentira, porque Dios es un Dios real. Dios no está muerto, y Dios vive, Dios está aquí. Él dice que donde están 2 o 3 congregados, Él ahí está. Y yo sé que Él está aquí. Yo sé que está allá con ustedes, donde me están viendo en las redes sociales, ahí en la televisión. Porque Dios este mensaje lo va a llevar a mucha gente. Es necesario que lo escuchen. Es necesario. Entonces la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? La sabiduría de este mundo es insensatez. Aquí lo dice Pablo bien claro. Ahora, vamos a ver qué nos dice Lucas 24:25. Lucas 24 y verso 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí vemos, desde el versículo 13 habla Jesús acerca de unos cristianos que iban camino a Emaús, y cómo Jesús apenas había
lo habían crucificado el viernes y ese día era domingo. Este día cuando se les apareció que iban camino a Emaús era el domingo. Y Jesús se les emparejó en el camino y les pregunta, porque ellos iban platicando, y les pregunta, ¿qué pláticas son estas entre ustedes? Y ellos le dicen, pues que tú eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado aquí en Jerusalén, cómo crucificaron a aquel hombre justo, que además pensábamos que él era el Mesías, el que iba a salvar al mundo, y además de esto, ya hoy es el tercer día y no sabemos nada. Solo que unas mujeres que fueron en la mañana al sepulcro y dijeron que ha resucitado. Ahí es donde Jesús les dijo estas palabras. ¿Por qué les dijo esto? Les dijo que eran ¿qué? Insensatos. Insensatos. Si ustedes no creyeron a la palabra, al infierno van a ir a dar. Y por eso los insensatez del cristiano los lleva a la muerte. Estos eran unos cristianos que habían vivido con Jesús, que habían mirado el poder de Jesús y no le creyeron. ¿Cuántos y cuántos hoy en día hacen lo mismo? Si aquellos que viendo no le creyeron, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora la palabra? Porque muchos quieren ver como el apóstol Tomás. Y déjame decirte que yo, en lo personal, yo no necesito ver afuera, yo lo miro en mí mismo. Porque el día que Cristo entró a mi corazón cambió mi vida. El día que Cristo entró en el corazón de todo cristiano, de verdad, te das cuenta porque tus deseos de tu carne ya no vencen a tu alma, ya no llevan a tu alma al pecado, como les dije en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. En eso conocemos cuando verdaderamente la persona, el alma, se ha convertido a Cristo. En eso conocemos, porque nunca deja de seguir aprendiendo, porque no quiere ser un cristiano insensato, encerrado en sus propios dogmas, antes que encerrado en la palabra de Dios. Jesús les reprendió esto: oh insensatos y tardos. Fíjense lo que les dijo. ¿Saben qué quiere decir tardos? Que eran retardados. Es lo mismo. Una persona que le dice retardada quiere decir que está tardo, que no está bien sincronizado, está atrasado. Y eso les dijo Jesús aquí: oh insensatos, o sea, inmaduros, les faltaba el conocimiento. Y luego dice, y tardos, retardados. ¿Por qué? Porque ahí se acordaron, porque Jesús les dijo la palabra. Cuando Jesús les dijo la palabra, entonces se acordaron. ¿Qué quiere decir? Por eso les digo retardados, o sea que no lo conocieron al momento, sino ya más tarde. Y así hay gente que retardada porque ya hasta el último, ya tú ni te acuerdas de qué estaban hablando oh sí, le digo porque a mí me ha pasado. Bueno, esto fue lo que Jesús les dijo. Gálatas 3 del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Y yo les aconsejo que miren esta predicación, que la miren ustedes que están aquí, porque no se van a poder aprender todo de memoria. Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Pablo estaba reprendiendo aquí a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, porque Pablo les había predicado el Evangelio
habían visto los grandes milagros, el poder de Dios en él. ¿Y qué hacían estos? Dice que en cuanto los dejó Pablo, porque tenía que seguir predicando, dice que se apartaron. ¿Quién los fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. ¿Qué es fascinar? Es emocionar. Es invitarte a que disfrutes algo. Pero aquí los estaban sacando de la verdad, fascinándolos a emociones. ¿Y qué es lo que hacen esos perros? Dice que grandes apóstoles y que hacen grandes milagros. ¿Qué es lo que hacen? Hacen estos show. Los fascinan, los emocionan para sacarlos de la verdad. Lo mismo que les pasó a los Gálatas, lo mismo les está pasando a muchas iglesias que son emocionados, enseñados con doctrina de hombres. Y por eso dice aquí, cuando ustedes ¿creyeron por las obras de la ley o por el oír con fe? Acuérdense, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes un dogma, no es palabra de Dios. Y por lo tanto, eso no te va a producir fe. No te va a producir fe. Porque la fe viene del oír la palabra de Dios. Esto que estás escuchando es un mensaje que me llevó tiempo para organizarlo, para ponerlo bien y entregártelo y entiendas. Este es un mensaje de Dios, no es mío. Solamente Dios puso en mi corazón lo que yo hiciera. Y Pablo, eso fue lo que les reprendió aquí. Si ustedes recibieron la palabra, por medio de la palabra recibieron la fe, y cuando eres de fe, eres espiritual. Por eso les empieza diciendo, habiendo empezado por el espíritu, ahora van a acabar con los deseos de la carne. Y así hay muchas iglesias. Muchos cristianos que andan brincando de una denominación a otra, de una y otra. ¿Por qué? Porque andan buscando, pero buscan el perdón, buscan el alimento en lugares equivocados. Es como Judas. ¿Ustedes saben que Judas se arrepintió? Sí, se arrepintió, porque tuvo el valor todavía de agarrar y colgarse del pescuezo. Estaba arrepentido, pero ¿cuál fue su problema? Su problema de Judas fue que no fue a la persona correcta quien le podía dar el perdón. Reconoció que había pecado, pero fue con los que lo indujeron al pecado. No fue a Jesús. Y así hay muchas religiones, muchos cristianos que escuchan y saben que están en pecado, que enseñan cosas que van contra la palabra, usando ciertos pasajes de la palabra igual que el diablo. Y esas personas también están bajo condenación. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo la enseñanza de lo que les enseñaron a ellos. Y así va la cadena. Y siguen estos enseñando a otros, y a otros, y a otros. Pero Jesús llega a hablarnos. Hoy te está hablando Jesús. De ti depende si haces caso o no. A ti que me miras en las redes sociales, también les está hablando a ustedes. De ustedes dependen si creen o no creen. Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Ahora un contexto donde Jesús dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Pero el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, Dios te está hablando. Tú decides qué es lo que atiendes. ¿A la carne o a lo espiritual? La carne es la denominación, es la religión, que se proclama ser la única. Pero lo espiritual es la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has estado escudriñando las escrituras?
Porque escudriñar las Escrituras es diario. Así como diario comes, así como diario te bañas, así como diario suples tus necesidades de dormir, de ir al baño, de comer, de todas esas cosas. También el alimentar tu alma de la palabra de Dios es necesario. Y si no lo haces, caras vas a pagar las consecuencias. Por último, Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Dice Jesús aquí. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué cosa nos está diciendo ahí Dios a nosotros mismos? ¿Por qué erramos muchas veces? Cuando ignoramos las Escrituras es cuando erramos continuamente, cuando ignoramos las Escrituras. Pero, ¿cuál es el consejo de Jesús? Escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y Dios no quiere que el cristiano permanezca insensato. Dios quiere, por eso habló hoy, Dios quiere que se arrepientan, que se vuelvan a Él, y Él va a derramar su espíritu para que entiendan su palabra. Lo leímos en Proverbios. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios quería decirles a todos ustedes que están aquí, a mí principalmente, el primero, y a todos ustedes que me ven en las redes sociales. También Dios quería que ustedes supieran esto. Este fue el mensaje. Fue para mí un placer, un gozo haber estado aquí compartiendo con todos ustedes. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vivo en el área de San Antonio, Texas. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, o quieres debatir algún punto, llámame. Llámame y con gusto te atenderé. Mi número de teléfono es área 210-831-1199. Y también invitamos a todos aquellos que no tengan congregación. Es un grupo nuevo que estamos empezando, una nueva iglesia. Aquí vas a encontrar amor, vas a encontrar palabra. Los invitamos, aquellos que no tengan lugar donde congregarse, estamos empezando esta obra. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.